Ah, a ver, muy buenas tardes a todos los que están presentes el día de hoy en este compromiso que asumimos de desplazar el horario habitual. Les agradezco su buena disposición y su comprensión por las pocas alternativas que teníamos para poder resituar esta sesión si se cambiaba el día lunes. Y es importante para poder dar de un modo íntegro la última unidad. Estamos iniciando la última unidad de la asignatura de Teoría de la Comunicación, que es en el enfoque sociocultural de análisis de la comunicación, que se concentra en el estudio de las mediaciones, esto es, las articulaciones y las condiciones que hacen posible la comunicación, y también cómo la comunicación participa, y esto es muy relevante, ¿no?, en la gestación y en la administración de la vida social. Cómo interviene, ¿no?, en nuestra vida de relación, poniendo énfasis en el lugar que tienen los sistemas de mediación simbólica y la especificación de esta particularidad en el modo de comunicación de los seres humanos, ya que nos encontramos, participamos en estructuras de sentido. Esto es, en discursos, en mensajes que se tejen significativamente, ¿no? Donde aparecen sustitutos representativos, la mediación, ¿no?, de lo simbólico, de las relaciones sociales de significación, que nos permite hacer asociaciones de contenido a los elementos del plano de la expresión. De modo tal que lo que tenemos aquí, cada vez que hablamos, ¿no?, que compartimos espacios lingüísticamente, que hay unas formas expresivas que portan significado. Y lo sustantivo en nuestra comunicación humana, fíjense, es encontrarnos en estas estructuras de significado. De modo tal que ya no podemos pensar que la comunicación solamente es interacción, ¿ah? Acción coparticipativa, que estamos implicados, envueltos, que vivimos en comunicación, sino en un tipo particular de interacción, que es un tipo de interacción mediada simbólicamente, mediada a través de significados, de sistemas de significación que nos permiten comprendernos. Y esto agrega, fíjense, un componente bien importante al último enfoque que estábamos viendo, ¿no? El enfoque interaccional pragmático, que consideraba, sí, que claro, la comunicación es coparticipativa, que es una actividad social permanente que integra múltiples formas de expresión, pero dejaba de lado el significado como componente sustantivo de nuestro modo de comunicación. Y esto es lo que vamos a focalizar, en lo que nos vamos a detener en esta última unidad de la asignatura, ¿ah?, que está destinado a analizar este enfoque o perspectiva sociocultural. Porque fíjense, en el caso de la comunicación humana tenemos que eh, la interacción simbólica hace posible la vida de relación, que es característica de nuestra especie, es decir, la vida social, movilizando para ello recursos que son propios del ámbito de la cultura, es decir, estructuras de conocimiento que están implicadas en la interacción simbólica. Entonces, al centro de esta experiencia de vida que es específica de los seres humanos, vamos a tener a la comunicación, constituyendo la vida social, movilizando a la cultura. Por eso, perspectiva de análisis sociocultural, una perspectiva que se constituye o emerge a finales de la década de los 60, no obstante hay antecedentes previos, que tiene como uno de sus locus o uno de sus lugares, ¿no?, de constitución institucional, los estudios culturales británicos, que tiene como una de sus raíces en términos de fundamentación teórica en el campo de la semiótica. Y que en América Latina
tiene particular importancia, porque vamos a ver que muchos autores en nuestro continente adscriben a esta posición, incluso desde matrices paradigmáticas diversas. Hay gente que vive o que, digamos, desarrolla su trabajo en el ámbito de la perspectiva crítica, pero no obstante adhiere a la consideración de la importancia que tienen los sistemas de significación, que hacen posible la vida social humana. Y otros autores que van en una perspectiva culturalista o sociosemiótica. Bueno, voy a compartirles un PowerPoint que presenta algunos de estos elementos básicos, ¿no? El enfoque sociocultural. Entonces vamos a tener, fíjense, la idea de la mediación, la comunicación como una instancia mediadora, esto es de articulación de la vida social a través de la cultura, ¿no? En esta perspectiva, los conceptos de sociedad, comunicación y cultura están articulados, ¿no? Están directamente vinculados, constituyendo la experiencia humana, ¿ya? Entonces, por eso decimos, fíjense, que estudia el papel mediador de la comunicación. ¿Ven el PowerPoint? No, parece que no, todavía no lo he compartido, voy a volver atrás. ¿Ven el PowerPoint? No, No, profe. No, ya. Discúlpenme, me entusiasmé más de la cuenta. Pensé que lo estaban viendo, pero no es así. Vamos a ver, compartir. ¿Ahora? Ahora sí parece, ¿no es verdad? Ahora sí, profe. Ahora sí, muy bien. Muchas gracias por la retroalimentación. Entonces vamos a ponerlo a pantalla completa. Ya, aquí sí tenemos estos elementos que forman parte de los contenidos sustanciales. Fíjense esta última unidad. El concepto, decíamos, de sociedad, de comunicación y cultura, y ese papel articulador que tiene la comunicación, articulador es que conecta, que vincula, ¿no? Y que en tanto tal integra, ese papel es denominado una función mediadora. La mediación es esa capacidad que tienen ciertos elementos, ciertas instituciones, ciertas prácticas para conectar, para poner en relación distintos fenómenos. En este caso, la comunicación es una instancia mediadora porque vincula la sociedad con la cultura. Esto es el ámbito de las relaciones humanas con los sistemas de conocimiento que nosotros forjamos a través de la mediación de lo simbólico y de las relaciones sociales de significación, ¿ya? Entonces, uno de los puntos centrales es este papel mediador que tiene la comunicación. Decimos, el objeto, uno de los objetos de estudio, tal vez por excelencia, el objeto de estudio de esta perspectiva, ¿no? Es el papel mediador de la comunicación, que mueve recursos culturales para hacer posible la vida social. Bueno, entonces, fíjense, el objeto de estudio serían las mediaciones. ¿Qué entendemos por mediaciones? Es la intervención que hace la comunicación y el conjunto de condiciones que hacen posible la comunicación. Hay que decir que la comunicación, por una parte, es un proceso y una experiencia mediada, es decir, en el cual intervienen un conjunto de condiciones que la hacen posible, y a la vez es una instancia mediadora. Esto es, que participa, interviene, actúa, haciendo posible la constitución de los sistemas sociales humanos, ¿ya? Que se articulan a través de los sistemas de significación, de las relaciones sociales de significación. Entonces tenemos, por una parte, en este análisis de la mediación, dos dimensiones, ¿no? Uno, cuáles son las condiciones que hacen posible la mediación, cuáles son los factores que intervienen o median en la relación de la comunicación, cómo la comunicación luego interviene o media en la existencia de la vida social, en el despliegue, en el desarrollo de la vida social.
Esta perspectiva se institucionaliza, adquiere, por lo tanto, cierto grado de visibilización a finales de la década de los 60, ¿no? Decíamos que una de sus fuentes son los estudios culturales británicos, que tiene parte de su fundamentación teórica en la semiótica. Los estudios sociales británicos son una escuela bien interesante de atender y considerar, porque la mayor parte de los autores que constituyen esta escuela son marxistas, que vienen del campo de los estudios de la literatura, muchos de ellos, ¿no? Y pese a ser marxistas, reconocen la importancia que tiene lo simbólico, esto es la significación, en la especificidad de la vida social humana. Porque nuestras sociedades, nuestros sistemas de relación, se producen, se gestionan, se administran a través de la interacción simbólica. Por lo tanto, hay que reconocer el papel que tienen los códigos, los sistemas semióticos y la praxis de producción social de sentido. Fíjense, esta es una práctica, un tipo particular de trabajo, que es producir significado. Y la noción de significación aquí va a tener, por lo tanto, un lugar central. Esto supone un desplazamiento en términos paradigmáticos de relacionar las perspectivas precedentes, donde se estaba entendiendo que la comunicación operaba básicamente a través de la transmisión de información, de la producción y percepción o procesamiento de información. Y en cambio acá se entiende que es a partir de una producción social de sentido, que nosotros producimos significado de un modo convergente gracias a que disponemos de un conjunto de conocimientos, ¿no? Que son comunes a nosotros. Y esos son capitales culturales, porque hemos aprendido, por ejemplo, un lenguaje en común, porque luego construimos conocimientos a partir de este lenguaje. El lenguaje es, fíjense, el dominio cognitivo específico de los seres humanos y siempre es una lengua particular. ¿No? No solo el hecho de que nosotros conocemos a través de los sistemas lingüísticos, sino que en un sistema lingüístico que hemos aprendido desde nuestra llegada al mundo, ¿no? En este caso a través del castellano. Y luego a través de una serie de órdenes de representación, de narrativa, ¿ah? De sistemas cosmovisionales que son construidos desde el lenguaje, como son, entre otros, las teorías de la comunicación, las teorías del conocimiento, las teorías del aprendizaje. Bueno, y les decía además que un punto fuerte, digamos, que hace, creo yo, interesante esta perspectiva es que en América Latina ha tenido importante arraigo. Si ustedes empiezan a revisar los aportes teóricos de investigadores situados en distintos países de nuestro continente, estos van a enfatizar, fíjense, el hecho de que la vida social opera, transcurre, se produce, ¿no? A través de estos sistemas de significación. Y que comunicarnos, por lo tanto, supone una forma de interacción simbólica y de encuentro en el plano de los significados, en el plano del sentido. Es decir, que participamos de la comunicación coproduciendo sentido. El sentido es el significado situado, ¿ya? Vamos a adentrarnos luego un poco más en esta definición. ¿Ya? Significación es el proceso en que algo funciona como signo, ¿ya? Es decir, es un sustituto representativo. Tenemos una forma expresiva que nosotros enunciamos y que porta un contenido, un significado convencionalmente establecido. Bueno, eso de acuerdo a un código. Luego ocurre que en nuestras prácticas de interacción nosotros empleamos los códigos, pero siempre en un contexto, con un propósito, ¿ya? Y cuando ese código es empleado en un espacio social específico,
Con una intencionalidad aparece luego el sentido, que es el significado situado. Pueden verlo ustedes un poco en esta lámina que ponemos en la primera diapositiva de la sesión de hoy. Vean estos niños, ¿no?, que están portando banderas mapuches, ¿ah? Que representan elementos cosmovisionarios, que implican conocimientos compartidos. Esta es una celebración de un Huechipanantú, por lo tanto un año nuevo mapuche, en una escuela de la Araucanía, en la zona imperial, en la comunidad de Cusaco. Es una fotografía que yo he tomado. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense que el uso, el enarbolamiento de las banderas acá tiene un propósito específico, que es marcar simbólicamente este espacio, señalando además la importancia de este día, ¿ah?, que supone un cambio en el giro cósmico de la Tierra, ¿no? Porque el Sol cambia de dirección, ¿no? El día del Huechipantu es la noche más larga. A partir de entonces, los días empiezan a extenderse, las noches son cada vez más cortas, ¿ah? Vuelve a acercarse el Sol hacia nosotros. Y entonces acá hay un uso y una intención, digamos, un sentido con el cual se ocupan las banderas en un acto ritual específico. Las palabras se pueden emplear de distintas maneras, ¿ya? Cuando las empleamos en un contexto con un significado compartido para los miembros del espacio de interacción, entonces hay un sentido que es un sentido compartido, se participa en las estructuras de sentido. Les decía, en América Latina esta idea ha sido tomada, acogida, y ha habido más elaboraciones teóricas importantes. Una de ellas es la de Jesús Martín Barbero, un autor colombiano de nacionalidad, aunque nació en España, pero él se siente latinoamericano. Tiene un famoso libro que se llama De los medios a las mediaciones, que discute la importancia de considerar cómo participa la cultura, la mediación, cómo interviene la cultura en la producción de sentido. También, fíjense, es acogido por autores que trabajan en un área que es bien relevante para la comunicología latinoamericana, como es la de la comunicación-acción. Cada vez que uno quiere hacer trabajo comunitario en una organización social de base, en un sindicato, ¿no? En una junta de vecinos, en una organización barrial, pues fíjense, las creencias, valores, preferencias de esos sujetos que son los destinatarios de esa propuesta de intervención son sustantivos. Y entonces, allí, fíjense, en esa práctica de la comunicación-acción, particularmente para intentar impulsar proyectos de cambio social, se pone en evidencia la importancia de tener en cuenta el punto de vista de los receptores, la relevancia, porque si no lo tenemos a la vista, los proyectos fracasan. Esa participación, ese compromiso de los destinatarios que ocurre, por supuesto, emplazado sobre la base de creencias, conocimientos, valores, visiones de mundo, que intervienen decisivamente en la valoración de todo lo que les ocurre, entre ellos en la valoración de los mensajes que reciben. Bueno, fíjense, acá podemos reivindicar o argumentar que esta idea, ¿no?, de la participación del sentido está en el origen del etimológico de la palabra comunicación. Es decir, que si analizamos en lo que en la intención inicial de quienes propusieron este término de comunicación, podemos argumentar que esa idea está contenida en ese significado originario del término comunicación, que viene de comunión, ¿ah?, que es la común unión, que se vincula a la comunidad, a lo que tenemos
en conjunto. La comunicación es una experiencia en la que participamos a partir de elementos en común. Lo que hace posible la comunicación es el disponer de conocimientos compartidos. Por ejemplo, y básicamente, el conocimiento del código en el cual interactuamos. Veíamos en algunos ejemplos en las unidades anteriores qué pasaba cuando recibíamos un mensaje en chino. Y bueno, claramente no teníamos posibilidad de entender lo que nos intentaban decir. No éramos capaces de participar en esa estructura de sentido. Pero cuando compartimos los conocimientos de una lengua y compartimos conocimientos del mundo, entonces participamos de la comunicación. Porque el destinatario, el receptor, lo que hace es también producir sentido. Al interpretar el mensaje, está coproduciendo significados. Es decir, esta es una instancia de interacción simbólica, donde yo, por ejemplo, en este caso estoy haciendo un enunciado, pero este enunciado sirve para los efectos de la comunicación solo si ustedes son capaces de interpretarlo a partir del mismo código. Y entonces nos encontramos en el plano del sentido, participamos en estas estructuras de significación. Si ustedes lo interpretan desde otro código, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una distancia entre la intención original y la recepción y el significado producido por el destinatario. Y en ocasiones esa distancia incluso puede implicar que la gente no se entiende. Aquí vamos a decir que, al revés, la comunicación es una instancia de comunión, de encuentro, de participación en las estructuras del sentido. Y es lo que está un poco retratado en las imágenes, vean. Ahí además hay una Eucaristía. Una de las imágenes es una Eucaristía, ¿no? Donde se está compartiendo precisamente la comunión. Eso tiene sentido para los participantes en tanto comparten las creencias de lo que está implicado ahí. Porque se piensa, para quienes está en la tradición cristiana y católica, que la hostia que se está recibiendo es el cuerpo de Cristo. Y se están encontrando a las personas en la fe, en el marco de una iglesia. ¿Ya? Si yo no comparto esa creencia, bueno, no voy a poder comulgar entonces. Pero eso no ocurre allí. En realidad, en toda instancia de comunicación, y es lo que tratamos de mostrar con la segunda imagen, hay elementos compartidos por los participantes. ¿Ya? Estos son códigos en común. Códigos, fíjense, la noción de código es equivalente a la de un sistema de significación, ¿ya? O un sistema de relaciones sociales de significación, constituidas, instituidas, relaciones asociativas que vinculan un elemento del plano de la expresión con un elemento del plano del contenido de un modo instituido. ¿Ya? Aparecen los signos como instrumentos para la comunicación, de modo tal que ustedes ven ahí un tipo particular de saludo, ¿no? Este saludo así, que tiene una alusión también a los cuernos, ¿no? Y tiene un contenido un poco contracultural, exactamente distante, diferente más exactamente es así, ¿no? Así, diferente en disputa con los símbolos del cristianismo, porque hay una alusión acá a la gente contracultural por excelencia en el ámbito de la cultura cristiana, que es el demonio, pero que es una provocación, una expresión contracultural, y las personas lo comparten, fíjense, y entienden que claramente tampoco es que ellos sean demoníacos, sino que hay una posición contestataria respecto al orden social. Y se tienen elementos en común siempre que las personas se comunican. Es más, vamos a decir que, fíjense, una de las condiciones, hay condiciones que hacen posible la comunicación. Entre ellos es tener conocimientos compartidos. Miren, un principio
teórico fundamental, podríamos decir que en este caso es un axioma en perspectiva sociocultural, es que la comunicación es lo que hace posible la vida social. Dicho de otro modo, los sistemas sociales emergen gracias a la comunicación, porque un sistema social es un sistema de relación que vincula a un par de individuos de una especie o de distintas especies que coordinan sus acciones, que colaboran para avanzar en el logro de sus objetivos. Es decir, que resuelven sus problemas colaborativamente, pero para poder colaborar, para poder coordinar acciones, se requiere un elemento que sea vinculante. Y esto es la comunicación. En este sentido, fíjense, la noción de fenomenología de lo social, el orden de lo social es una condición emergente gracias a la comunicación. En este sentido, la comunicación tiene un rol estratégico fundamental para la vida social, solo que los seres humanos no somos los únicos seres sociales. Ustedes pueden ver en la diapositiva que hay otros seres vivientes que también viven en relación, como las hormigas, los insectos, varios tipos de insectos tienen esta vida social, las abejas, por ejemplo, de los más estudiados por la complejidad de sus sistemas sociales, tenemos las abejas y las hormigas. Esto implica que ellos también se comunican, solo que el modo como se comunican abejas y hormigas es muy distinto al cómo nos comunicamos nosotros. Es decir, nuestra especie ha derivado evolutivamente hacia un tipo particular de sistema de comunicación que se adquiere en la relación con otros individuos de nuestra especie. Es decir, que no es innato, sino que debemos aprender, como son las lenguas. Nadie nace sabiendo una lengua. Tenemos la capacidad para aprender cualquiera. Podríamos aprender chino y podríamos hablar chino. Solo que tendríamos que invertir más años de los que invertimos para estudiar castellano y adquirir la competencia, ¿no? La competencia de la lengua china es más demandante. Entonces, fíjense la importancia de la comunicación. Esto es clave porque estamos diciendo, oye, mira, qué relevante es estudiar comunicación toda vez que la vida social opera gracias a la comunicación. Por lo tanto, estamos estudiando una disciplina, un ámbito de conocimiento, si ustedes quieren, algunos dirán, una ciencia, ¿no? Por lo menos un campo, estamos trabajando en un campo de estudio que es fundamental, ¿no? Para nuestra existencia como especie. Porque la sociedad, la vida en relación, opera a través de ella. Luego, todos los sistemas sociales tienen necesidades de operar procesos de comunicación eficientes. Si fracasa la comunicación, hay problemas sociales. Tenemos ahí un ámbito de trabajo que es infinito en términos de posibilidades. Entonces, bueno, principios teóricos, la fenomenología de lo social emerge, se constituye, se configura en la comunicación. Funda la vida social, ¿ya? Solo que hay distintas formas de comunicación, distintos tipos de sistemas de comunicación. En términos evolutivos, fíjense, la comunicación emerge muy temprano, hace millones de años atrás, porque ya las bacterias viven en comunidad. Las bacterias se comunican, solo que comparten mensajes que son químicos y que advierten sobre posibilidades y peligros en el entorno, ¿ya? Entonces hay que distinguir, de esto lo van a plantear quienes estudian en perspectiva evolutiva los sistemas de comunicación, distinguir entre distintas formas de comunicación. Unas formas que son filogenéticas, es decir, que vienen dadas a través de la herencia biológica y que son innatas en los seres vivientes, ¿no? Esos son sistemas de comunicación filogenéticos versus otros sistemas de comunicación que se denominan ontogenéticos, ontos del ser, es decir, que se desarrollan en el curso de la existencia de un ser viviente. Estos sistemas, fíjense, no están dados al momento, no están dados al momento de nuestro nacimiento. Debemos aprenderlos, como sucede en nuestra especie, que debemos aprender el dominio de una lengua.
Entonces, fíjense, lo que ocurre en nuestra especie es que se ha producido un salto evolutivo que mejora nuestras posibilidades de adaptación en este desplazamiento predominante entre las formas de comunicación que son filogenéticas o innatas que nos son dadas desde el nacimiento, a otras que adquirimos en la vida social, pero que son muy plásticas, que aumentan nuestras posibilidades de comunicación. Son adaptables a los contextos, ¿ya? Por ejemplo, si por alguna situación nosotros tenemos que salir del país, ¿ya? Porque hay alguna emergencia climática, social, etcétera, viajamos a otro continente, por ejemplo, donde se emplea otra lengua, tenemos la capacidad de aprender esa lengua. En cambio, fíjense, estos sistemas, dispositivos de comunicación filogenética, se seleccionan a lo largo de millones de años. Ese cambio adaptativo no está disponible para sistemas que dependen en su resolución de necesidades de patrones de comportamientos que son innatos, que son instintivos y no culturales y aprendidos como los nuestros, ¿ya? Autores de referencia para esto son dos neurobiólogos chilenos, ¿no? Maturana y Varela, que tienen un libro muy importante, se llama El árbol del conocimiento, que narra la historia evolutiva de la vida, ¿ah? Desde la emergencia de la vida a la emergencia de la cultura. Y hay un capítulo dentro del árbol del conocimiento, se llama Los sistemas sociales, donde se plantean estas distinciones, ¿no? Entre los sistemas de comunicación filogenéticos y los ontogenéticos. Ambos dan lugar a la emergencia de sistemas sociales, pero se trata de sistemas sociales que se producen de manera distinta, ¿ah? Y en nuestro caso, lo propio del proceso evolutivo es que nosotros nos comunicamos a través de un sistema de comunicación que es de carácter ontogenético que debemos aprender en el curso de nuestras vidas, ¿ya? Fíjense que el concepto de cultura designa precisamente a este conjunto de conocimientos ontogenéticos, es decir, adquiridos, que pasan de una generación a otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que fíjense, ambos sistemas de comunicación, ambos modos de adaptación, están regulados por la operación de sistemas de información. Unos genéticos, el código genético, que es un sistema de información que regula los comportamientos de los seres vivos, que lo estructura, que lo modela, ¿ya? En nuestro caso, ese código genético, en términos evolutivos, permitió la ampliación de las capacidades de aprendizaje y de memoria, que permite la sustitución en términos de la especificación conductual de los individuos de la especie por un nuevo tipo de sistema de información, que es un sistema de información adquirido, aprendido, ¿no? Lo llamamos sistemas de significación, ¿ya? Y que conforman la cultura, que nos modelan como seres vivientes. Bueno, les recomiendo el texto de Humberto Maturana y Francisco Varela, ¿no? Estos son autores, digamos, que son referentes mundiales y ambos son chilenos. Y produjeron ese libro, fíjense, trabajando desde la Universidad de Chile, en el campo de la neurobiología. Es un referente en el campo de la teoría de los sistemas complejos, sistemas observadores. Y muestra con mucha claridad, fíjense, cómo los sistemas sociales dependen de la comunicación y nuestros sistemas sociales de la cultura, ¿ya? Es decir, que vivimos en un tipo particular de orden social, estructurado simbólicamente. Bueno, entonces aquí tenemos la especificidad. Por eso
si a mí me preguntan, oye, ¿qué es lo que tú entiendes como comunicación? Yo digo fundamentalmente, oye, la comunicación implica un proceso de, de interacción simbólico, donde las personas se comprenden mutuamente, alcanzan un grado básico de inteligibilidad mutua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta definición refiere precisamente, fíjense, a esta especificidad de nuestra especie. ¿Ya? Al hecho de que en el curso de la evolución lo que nos distingue es que nosotros resolvemos nuestras necesidades en relación con otras personas, pero en una relación que está mediada por sistemas de significación. Es decir, porque hemos desarrollado sistemas, complejos sistemas de producción, almacenamiento de información que son creados por nosotros y que estos sistemas son los que empleamos para la especificación de nuestros patrones conductuales. Lo que distingue al hombre, fíjense, es que a los seres humanos, perdona, por este último sesgo machista, es un error, a los seres humanos. Se suele todavía hablar del hombre en términos generales para distinguir a nuestra especie, pero es una imprecisión léxica. Lo que corresponde es decir a los seres humanos, ¿no? Masculinos y femeninos. Lo que nos distinguen, ¿ya? Es que nuestra conducta no está predefinida al momento de nacer, sino que se especifica en los aprendizajes que realizamos en relación con las personas que viven en los lugares en los cuales llegamos al mundo. Es decir, se especifican a través de procesos de socialización, de enseñanza y aprendizaje, en el cual juega un lugar central el aprendizaje de un sistema de comunicación. Y entonces, desde el comienzo empezamos a ser estimulados para aprender, fíjense, la lengua materna. Se denominan así, lenguas maternas, porque los principales encargados de transmisión de este sistema suelen ser nuestras madres, o si no nuestras abuelas, suelen ser mujeres, ¿eh? Por una distribución social del trabajo, así ha sido por lo menos en términos evolutivos. Eso hoy día está cambiando radicalmente, ¿ya? Porque no hay una condición de necesidad para ello, pueden ser perfectamente varones, solo que por una distribución histórica, adaptativa, las mujeres han estado a cargo de este rol y esto mismo hace, fíjense, que las mujeres en general tienen un don para la comunicación, una capacidad de manejo lingüístico mucho más desarrollado que los varones. De hecho, las mujeres empiezan a hablar mucho antes que nosotros y suelen hablar más que nosotros. Somos más retraídos en nuestra expresión lingüística y suelen requerir estar activas en la práctica del diálogo y la comunicación, del encuentro, ¿ya? Por, por esa función transmisora de la lengua materna. Pero, y esto es tan importante porque fíjense que los seres humanos conocemos, nos aproximamos al mundo, vemos el mundo desde estos sistemas lingüísticos. ¿Ya? Porque, fíjense, no solo es portador de un conjunto de formas expresivas con las cuales denominamos los elementos en el mundo, estableciendo esta capacidad referencial de referir al mundo, sino que también de selección de rasgos de lo que constituye estas unidades que conforman al mundo. Por ejemplo, en relación a esto que llamamos masculino y femenino. Eso es una operación de modelación, ¿ya? Que es diferente de una cultura a otra. Es decir, las concepciones de género en una cultura a otra no son iguales, no son universales. Incluso de partida esta disyunción, pensar que los géneros son masculino y femenino, que parece ya desde ya una muy importante limitación. Porque otras culturas piensan o hacen una distinción mucho más rica, identifican más género. Hay un texto clásico de las distinciones de género en una cultura cayaguaya, ¿ya? Que es una cultura amerindia. Su población está ubicada
en las márgenes al este del lago Titicaca, en las montañas que están emplazadas en esa zona, Chazarani, ¿ya? Donde se distinguen, se hacen como 12 distinciones de género. 12, imagínense. Y una persona, claro, masculino, femenino, pero depende para qué. Una persona puede ser entonces masculino en un aspecto, pero en otro aspecto distinto. O sea, hacen distinciones de género respecto a los roles domésticos, a los roles públicos, a las preferencias sexuales, a valores estéticos, y hacen luego una combinación de categorías de género. Entonces, un sistema muy productivo. Bueno, las lenguas van construyendo, estructurando el mundo, haciendo ese tipo de diferencia, por ejemplo, ¿no? Y eso es estructuración cognitiva. Y entonces aprendemos a ver el mundo así. Pero eso es una forma como lo aprendemos a ver. O cómo concebimos cuestiones como la siguiente. Luego vamos a ver más tarde, un buen ejemplo es pensar cómo se visualiza un eclipse, cómo se conceptualiza un eclipse. Pero los elementos que participan en el eclipse, ya, Sol y Luna, nosotros los concebimos como, decimos, ah, ya, mira, el Sol es una estrella, es un tipo particular de entidad de cuerpo celeste, la Luna es un satélite de la Tierra. ¿Ya? Son diferenciados. Pero en otras culturas, Sol y Luna son divinidades. Y se piensa que uno es masculino y otro es femenino. Eso, por ejemplo, acá en nuestro territorio, no tenemos que ir muy lejos, fíjense, aquí, ¿no? Para la cultura mapuche. Antu y Cuyen. Antu masculino. Ambas son entidades numinosas, sagradas, organizadores del mundo, y constituyen una familia. Bueno, eso se socializa y se construye lingüísticamente, y entonces aprendemos a conocer el mundo a partir de esas categorías. ¿Ya? Cuando un mapuche ve a Antu, ve algo muy distinto a lo que nosotros vemos cuando vemos el sol. Y eso está mediado lingüísticamente. Ya. Entonces, aquí una proposición conceptual distinta. Decíamos entonces, si tomamos en consideración esta especificidad de nuestra especie, que es constatable en términos evolutivos y en términos de nuestra experiencia personal, porque vivimos en las prácticas del diálogo, y esto es de producir enunciados lingüísticos, que a veces comprendemos y a veces tenemos problemas para comprender, también, que a veces podemos interpretar y a veces nos resultan ambiguos, complejos, ¿ya? Entonces, podemos decir con bastante nitidez que, bueno, la comunicación sí es una práctica de interacción, pero interacción simbólica. Ya, que actuamos, pero actuamos, trabajamos, es decir, actuamos, esto es que realizamos una práctica, pero que es una práctica en la cual interviene un sistema de significación, que lo llamamos una lengua, y en realidad varios sistemas de significación, porque simultáneamente empleamos otros códigos, como el del vestuario, el de la organización del espacio, el de la gestualidad, el de la tonalidad, el de la mirada. Son códigos, modos de estructuración del conocimiento a partir de la producción de señales, es decir, de formas expresivas que se articulan, ¿no?, a ciertos contenidos. Entonces, expresión y contenido son vinculados por este código, este sistema que asocia distintos planos para permitir la comunicación, que se sostiene en ese conocimiento compartido. Entonces, bueno, decíamos, fíjense, la comunicación entonces es un tipo de interacción simbólica, ¿ya? Donde se comparte el sentido, tiene que haber un grado de comprensión mínimo, ¿ya? Se entiende lo que se dice y cómo se dice. Una condición de la comunicación sería la mutua comprensión. A esto se llama la inteligibilidad mutua, es decir, que yo entiendo lo que me dicen, al menos parcialmente, ¿ya? Es decir, esto, por ejemplo, cuando hablo del sol, yo presupongo que ustedes saben qué es el sol.
O sea, la posibilidad que entiendan mi ejemplo con sol y luna dependen que ustedes puedan interpretar qué es lo que estoy diciendo. Pero vean, el significado no está en mi palabra, sino en la asociación que ustedes hacen. Yo digo sol, y yo hago una asociación cuando enuncio, pero ustedes tienen que hacer la asociación, la misma asociación, para entendernos. Sol y luna. Porque si hacen una asociación distinta no nos entendemos. Fíjense que el término sol no solo denota una estrella, ¿ah? La estrella principal, digamos, en torno al cual se estructura nuestro sistema solar, sino también una nota musical. Y entonces, si ustedes están pensando en nota musical o sol y luna y están pensando en un grupo de músicos, en vez de pensar en los astros, están entendiendo algo distinto. Pero nuestra comunicación depende de que ustedes hagan la misma asociación significativa. Pero eso es algo que ustedes hacen. Digamos, el significado no está en lo que yo digo. Profe, tengo una duda. Sí, por Con favor. respecto a la comunicación como proceso de interacción simbólica, ¿usted habla de simbólico como símbolo? Mira, símbolo es lo ¿En propio de el lo lenguaje? simbólico, es que todos los símbolos son sustitutos representativos en términos generales. El término símbolo se emplea de distintas maneras en el campo de la comunicación. Estoy usando la acepción más general, ya donde lo simbólico es sinónimo a aquello que tiene capacidad para significar, capacidad de remisión, fíjense. Es Ah, decir, perfecto. miren, por ejemplo, si yo digo, hago el siguiente gesto, ¿qué querrá decir? Silencio. Ya, muy bien. Eureka, ¿cómo supiste? Porque culturalmente la gente lo hace para hacer callar al otro o no sé. Ya, es una asociación. Mira, lo que ocurre es que cuando yo pongo mi dedo sobre el labio, esto está por algo distinto de sí mismo. Es decir, es un representamen, es un sustituto representativo. Es decir, tú no dices, el profesor se está llevando el dedo a la boca. No, dice, está pidiendo silencio. Quiere decir que Claro, pero es por un tema cultural, ese ¿no? gesto está por algo distinto de sí mismo. Y esa capacidad de sustitución representativa es lo que se denomina semiosis, significación o simbolismo en la acepción más amplia. Es lo mismo que cuando llegas a una esquina y ves una luz roja. Tú dices, Claro, no, ahí hay una luz roja. No, tú dices, claro, esto indica, me tengo que detener, ¿no es cierto? Es claro. decir, la luz roja significa pare, deténgase aquí, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Y a eso lo llamamos ¿ah? Simbolismo o semiosis o significación, en una acepción la más amplia. Luego hay una acepción más particular en un lenguaje, digamos, de la tradición humanista y antropológica, donde el simbolismo designa a un tipo particular de signo que tiene la capacidad de aportar múltiples estructuras de significación, relaciones sociales de significación, como por ejemplo la cruz cristiana. ¿Ya? Que ya no designa cristianismo, la iglesia, la tradición, en fin, toda una cultura. Fíjate, en la cruz cristiana, cuando tú la ves, tiene esta capacidad de conjuntar significados, donde significa por una parte esperanza de vida y resurrección, pero también la muerte de Cristo. Y tú lo ves en el cementerio y tú dices, ya, acá hay una persona que murió, pero a la vez, en la creencia cristiana, sigue viviendo. Entonces, vida y muerte están conjuntadas en esa cruz. Y hay algunos de estas entidades que tienen esa capacidad. Pero aquí estoy usando la acepción más amplia, que es la capacidad de trabajar con sustitutos representativos, que eso descansa en nuestra capacidad asociativa. Vamos a dedicar la segunda clase a este concepto, a cómo funciona la semiosis. Ahora introducimos un poco
esta perspectiva, ¿no? Entonces, fíjense, si es así, para tener la mutua comprensión, esto descansa, fíjense, en una serie de condiciones que la hacen posible. Para que sea posible el encuentro, la participación en el plano del significado, tenemos que compartir conocimientos del código, de la lengua. Para que funcionara, ustedes vean el ejemplo de Sol, tenemos que compartir conocimientos elaborados con este sistema, o sea, que ustedes sepan lo que es el Sol y qué es lo de la Luna, ¿no? Conocimientos astronómicos básicos. Entonces, no solo el código, sino también compartir representaciones, sistemas de conocimiento que se elaboran con este código, y también usos sociales de los signos, porque los signos se pueden emplear de distinta manera, ¿ya? Por ejemplo, yo estaba poniéndome el dedo así como un ejemplo, ¿ya? O sea, esa es una ilustración. Esto es un ejemplo. No lo está haciendo callar, todo lo contrario. Ojalá hubieran más preguntas como la tuya. Muy, muy buena pregunta. Excelente. Tenemos que participar para poder entendernos. O sea, estamos aquí para eso, para compartir ideas, representaciones, interpretaciones, para expresar también a veces nuestros malos entendidos, para tratar de resolverlo, para todo eso. Entonces, los usos, ¿para qué se están empleando los signos? Todo esto hay que compartirlo. Se requieren esos conocimientos, son condición de posibilidad de la comunicación el que nosotros conozcamos el código, tengamos conocimiento sobre los temas de los cuales se está predicando en el discurso, en los enunciados lingüísticos y sobre cómo se están usando. Si lo que se dice es serio, es una broma, es una ironía, se dice amistosamente, en fin, ¿cómo se dice? Si es una mentira, por ejemplo. Ok. Entonces, vean, todo lo que implica la comunicación, y acá está la complejidad de la comunicación humana, ¿ya? Primero, implica la emisión de señales y el procesamiento de información. Esta es una pregunta que estaba en la prueba, fíjense, ¿ya? Y claro, la respuesta implica cierto nivel de distinciones de esta complejidad humana, porque decíamos en términos generales, información son los patrones de organización, ¿no? De la materia, la energía, el conocimiento. Pero en el campo de la comunicación se emplea predominantemente este primer nivel de modelación, ¿ya? Que es el de las señales. Que, por ejemplo, ahora ustedes escuchan mi voz, ¿ya? Yo estoy produciendo señales, estímulos comunicativos. Digo, hola, ¿cómo les va? Es una señal. Yo la produzco, la modelo, ¿ya? Por una parte hay que producirla y el otro tiene que procesar esa información, el primer nivel. Tiene que, pero luego, ya, ¿qué significado le damos? En este segundo nivel, claro, también es una forma de incorporar estructuración y por lo tanto también de acoplar un plano de información, pero lo denominamos de otra manera, tiene hay un término específico, lo denominamos cuando le asociamos un significado al hola. Ese hola puede decir hola, eso puede ser hola, hola a la vista, viene una ola, arranquen, si estamos en la playa, oye, una ola gigante. Ya, son cosas totalmente distintas, ¿no? Ya, le atribuimos un significado. Le atribuimos hacemos una asociación. ¿Ya? Es decir, tomamos esa señal como algo distinto de sí mismo y hacemos una sustitución representativa. Decimos, hola es un saludo, hola es un fenómeno, en este caso, de la corriente del mar, ¿no? Un fenómeno oceánico. Y entonces, bueno, un segundo plano implicado, asociación de un contenido a ese elemento del plano de la expresión. Nosotros hacemos esa asociación de contenido y aparece la significación. Pero para que nos comuniquemos, esa asociación tiene que ser convergente, ¿ya?
Tenemos que compartir esos significados y eso ocurre cuando empleamos los mismos códigos, ¿ya? Y luego tiene que también haber una inteligibilidad mutua de cómo se está definiendo el enunciado desde el punto de vista de la relación. No solo qué es lo que el otro dice, sino qué es lo que el otro está haciendo con ese enunciado. Que es un saludo, es una advertencia, ¿ya? Son cosas muy distintas, ¿ya? Y en este tercer nivel aparece entonces el significado situado, porque hola, desde el punto, tenemos distintas asociaciones en distintos códigos, pero luego un uso que emplea a alguien de ese hola, porque siendo saludo, ese hola puede ser irónico, o puede ser una provocación, o puede implicar una transgresión en ciertos códigos, donde saludar a un extraño, por ejemplo, no está permitido. Yo digo, hola, ¿cómo te va? Hola, yuju, yuju. Y resulta que en realidad puede ser hasta ofensivo. ¿Por qué me saluda este señor? ¿Qué se cree? ¿Qué se ha imaginado? ¿Con qué derecho? Yo no tengo por qué tomarlo en consideración en un contexto determinado. Eso puede ser así, ¿ya? O mi forma de saludar no es formal para el tipo de relación en la cual yo estoy involucrado y por lo tanto es un saludo ofensivo, por ejemplo, fuera de protocolo, ¿ya? Bueno, pero la comunicación cuando funciona tendría que operar en estos tres niveles, o sea, las señales, fluir, ¿no? Y ser identificada. La atribución de significados por emisor y receptor convergente y comprensión del uso de ese significado, del contexto, eh, eh, por lo tanto, de las proposiciones en el plano de la relación, ¿ya? Porque en ocasiones nos podemos, por ejemplo, ofender por algo que es una broma, o tomar en serio algo que era una broma, y entonces la comunicación, pucha, no funciona, fracasa. Luego, fíjense, la comunicación implica, ¿qué es lo que implica? Información. El concepto de información designa el modelamiento de los elementos del plano de la señal. Implica significación, atribución de significado, pero tiene que ser convergente para que se produzca la comunicación. Y comprender no solo lo que se dice, sino cómo se dice, por lo tanto, manejar los mismos conocimientos respecto al contexto, a las normas de uso de la comunicación. Todo eso está implicado en la comunicación, que es un fenómeno complejo. Y entonces fíjense que aquí se está proponiendo entender el concepto de comunicación de una manera dialógica. Diríamos, el paradigma de la comunicación acá es el diálogo. Y si vamos al étimo del diálogo, fíjense, es un logos, diálogos, entre dos. Es un encuentro en el plano del lenguaje, donde el logos, en esa tradición que remonta a la antigua filosofía presocrática, es el lenguaje o la razón. Es decir, porque estos se asemejan, digamos, o se asocian, porque nosotros estructuramos nuestro pensamiento en el lenguaje. Luego, esto que llamamos racionalidad es un modo de organización, de modelación de nuestra mente a través de un sistema que hemos aprendido, que no es innato, sino adquirido, que es el lenguaje logos. Y es un lugar entonces donde personas que comparten el lenguaje y este modo, por lo tanto, de conocer el mundo desde ese lenguaje, de pensar ese mundo, se encuentran. ¿Cómo se encuentran? Se encuentran, por supuesto, en la interacción a partir de los capitales culturales compartidos. Se encuentran en el sentido otorgado, es decir, en la significación que le entregan a los enunciados en ese contexto donde están interactuando, gracias a los conocimientos que ellos tienen.
¿ya? Y esto hace de la comunicación un proceso que es coparticipativo, mediado por recursos simbólicos compartidos. ¿Se entiende? Y quisiera saber si hay preguntas, por ahí escuché un diálogo, a lo mejor hay alguna duda. Bueno, lo que estamos diciendo, fíjense, es que la comunicación pone en movimiento conocimientos compartidos. Este conjunto de conocimientos compartidos que se activan en la comunicación es lo que llamamos habitualmente la cultura. Esos conocimientos que nosotros adquirimos, es decir, que han sido cultivados en nosotros, esas capacidades de pensar el mundo a partir de sistemas de representación, capacidades para el manejo de sistemas de significación, para producir, capacidad para producir textos en una lengua y estructurar conocimientos sobre la base de ese saber que se acumula y se transmite de generación en generación. Todo eso se está poniendo, fíjense, en juego en la comunicación. ¿Ya? Entonces depende de esos capitales culturales que son compartidos y que van a hacer posible la vida social. ¿Ya? Luego, fíjense, en el despliegue de la vida social, en los procesos de relación, en el funcionamiento de los sistemas sociales, lo que estamos viendo es la operación de esta forma de comunicación, que es una forma de operación simbólica, donde se mueven los sistemas de conocimiento. De hecho, fíjense, nuestro curso es un ejemplo de eso. Si es que poder participar, por ejemplo, de un congreso, de una clase de teoría de la comunicación, requiere no solo manejar nuestra lengua, sino que ir desarrollando conocimientos especializados en este dominio del saber, que es la teoría de la comunicación. Y lo mismo pasa en otros ámbitos del saber, en distintos campos del conocimiento. ¿Ya? Poder hacer una presentación en un congreso de biología, bueno, requiere que yo tenga conocimientos básicos de este dominio del saber. No basta que yo maneje la lengua en la cual se realiza el congreso, ¿ya? Que inglés, castellano, la que sea, sino que además tengo que tener estos conocimientos especializados. Lo mismo para tener éxito en un curso de cualquier disciplina, ¿no? Supone un aprendizaje progresivo, adquirir competencias que son propias de ese dominio del saber. Y entonces cuando nos entendemos es porque estamos usando esos conocimientos, ustedes, el profesor, todos los que están involucrados. ¿Ya? Ahora, siempre esta grado de aproximación es relativo. Nunca vamos a tener conocimientos que sean idénticos a los del otro, grados de competencia que sean calcadas, ¿ya? Pero necesitamos al menos tener cierto nivel de conocimientos compartidos. De modo tal que si yo hablo de día y noche, bueno, ustedes entienden precisamente que estamos hablando de los cambios en el transcurso horario que implican transformaciones del entorno físico que son sustantivos. Aunque por supuesto día y noche cambian. Ustedes saben que hay zonas del planeta donde hay noches que duran 3 meses y días que son igualmente largos, y luego hay 6 meses que son de estación crepuscular. O sea, bueno, una situación para nosotros impensada, imagínense. 3 meses sin luz o con luz permanente. Bueno, pero poder entender lo que se está diciendo implica que nosotros conocemos esas posibilidades. Si es que nos ponemos a hablar de la noche ártica, por ejemplo. Entonces, muchos elementos implicados. A partir de esto, fíjense, es posible hacer definiciones como la siguiente. Esta es una definición que se inscribe, fíjense, dentro de esta tradición, que es la tradición sociocultural de análisis de la comunicación. ¿Ya? Es una de las variantes. En la definición vamos a encontrar que para cada una de las perspectivas paradigmáticas nosotros tenemos distintas definiciones que son formalmente
distintivas unas de otras, pero que proponen la misma idea. Acá tenemos, claro, una definición que es un poco más compleja, pero que se inscribe dentro de la misma perspectiva, es decir, que asume lo que hemos estado diciendo, de que la comunicación implica fundamentalmente un proceso de interacción simbólica. Le encuentro una bella definición porque permite aproximarnos a la complejidad de la comunicación humana, ¿ya? Y entonces, vean lo siguiente. Voy a correr un poquito a ver. Sí. La comunicación humana es un proceso histórico, simbólico e interactivo, por el cual la realidad social es producida, compartida, controlada y transformada. Josep Guifró, Estructura de la Comunicación Pública, este es un autor catalán. Pensemos en esta definición y veamos todo lo que ella implica y vean uno de los rasgos sustantivos de la vida mediada por las relaciones sociales de significación. Uno de los puntos distintivos de la significación es la asociación sustitutiva, donde cada uno de estos elementos está por algo distinto de sí mismo. Ya tenemos términos lingüísticos que expresan conceptos, es decir, ideas, representaciones sociales abstractas, ¿no? Eso lo veíamos en la primera unidad, la idea del concepto, ¿no? Que supone un término lingüístico. Cuando yo digo comunicación, pues, hay distintos conceptos asociados a ese término. Unos dirán transmisión de información, ¿ya? Otros dirán que es un proceso social permanente que integra múltiples tipos de comportamiento, y otros dirán que la comunicación es un proceso de interacción simbólico, ¿ya? Esa sustitución representativa. Pero hay otro rasgo distintivo de la significación, que es que los significados aparecen en relaciones de encadenamiento recursivo, es decir, mutuo, implicado, que se abren al infinito. Esto es lo que se ha llamado la semiosis ilimitada, ¿ya? Y es que cada vez que nosotros tenemos un significado, este significado debe ser poder traducido. Pues decimos, miren, aquí vamos a proponer entender que la comunicación es un proceso de interacción simbólico. Ya. Para entender lo que estamos diciendo, es indispensable saber qué es lo que significa simbólico. Pero yo digo, comunicación es un proceso de interacción simbólico. Bueno, simbólico implica que opera a través de estos tipos de entidades que ofrecen una sustitución representativa, que constituyen una asociación entre un elemento del plano de la expresión y otro elemento del plano del contenido. Tenemos, por lo tanto, un elemento que se va a llamar significante, que se asocia a un significado. Y eso es la significación, y entonces esta es una interacción que opera a través de estos elementos que llamamos signos convencionales, ¿eh? Que nos permiten asociar expresión a contenido. Eso está allí implicado. Pero cada uno de estos elementos implicados a su vez tienen otras implicaciones, ¿ya? Si yo les digo contenido, ¿qué es lo que entendemos por contenido? ¿Ya? El signo es, digamos, una asociación instituida. ¿Qué es lo que entendemos por instituida? Instituida es que es establecida convencionalmente. ¿Qué es lo que implica que sea establecida convencionalmente? Bueno, que se crea por acuerdo social. Social. Bueno, entonces que participan más de una persona. Si se dan cuenta, una de las características de la semiosis, de la significación, es la remisión permanente de un significado a otros significados en una cadena de asociaciones significativas, que es teóricamente infinita, pero que en la práctica se remite a un conjunto de asociaciones de significación que nos permiten comprender lo que se está diciendo, es decir, que se consideran pertinentes, relevantes y suficientes para entender un enunciado.
¿ya? Entonces, vean, comprender, leer esta definición implica que ustedes sean capaces de interpretar culturalmente cada uno de sus componentes. Entonces decíamos que, fíjense, la comunicación es un proceso. Que sea un proceso, transcurre en el tiempo, pero es un proceso histórico. ¿Qué implica que algo sea histórico? Pregunta para ustedes. Si queremos Profe, leer esta definición, tenemos que saber qué es lo que algo es histórico. ¿Cuándo algo es histórico? ¿Cuál es la particularidad de la historia? ¿Alguien se anima a ofrecer una definición? profe, quizás es como ¿Sí? cuando ha pasado durante o por mucho tiempo, que lleva Ya, mucho tiempo ocurriendo. está situado en el tiempo. Eso lo Mm. sabemos, sí. Y es una de las acepciones. Si ocurrió, es permanente, está en el pasado y se mantiene. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, es algo que ocurrió. Cuando pensamos en la ocurrencia de algo, ya, ¿qué es lo que sucede que algo ha ocurrido? Es algo que sucedió, ¿no es cierto? Pero sucedió, claro, ya sabemos, en el tiempo, pero también en el espacio. Fíjense, los fenómenos históricos siempre están, supone la definición, están situados en el tiempo y en el espacio y en la experiencia humana. Es experiencia humana vivida. Porque siempre que vamos a la historia, leemos un libro de historia, decimos, miren, en una determinada sociedad, en un contexto del tiempo y el espacio. ¿Ya? Hablamos de la historia de la independencia chilena, por ejemplo, o la historia mapuche. ¿Ya? ¿En qué siglo? ¿En qué momento? La historia de la pacificación, la mal llamada pacificación de la Araucanía, porque en realidad es un proceso invasivo, ¿no? Producido además por la fuerza. Ya, pero eso supone experiencia humana vivida en el tiempo y en el espacio. Miren, la foto esta, una foto que yo tomé, parte de mi trabajo de campo, investigación, es un peregrinaje ritual que realizan comunidades quechua hablantes en las afueras de Cusco. Y este es un apu, esto es una montaña sagrada, el apu Mama Simona, que es uno de los pocos apus femeninos que hay en el entorno, y esto ocurre en una fecha, a comienzos de agosto, donde de acuerdo al mundo andino, la tierra, la Pachamama, abre su boca para ser alimentado, y tiene que ser, hay que pagarle ofrenda para que luego la tierra produzca. O sea, hay una relación de reciprocidad y suben a este lugar que es un punto de conexión con la tierra y luego ahí hay un ritual de pago de ofrenda sacrificial, el sacrificio de la peregrinación, de subir hasta esa altura, y hay un discurso ritual donde además se nombran a todas las montañas del entorno, cada una de las cuales se consideran que son espíritu del espacio. Y esto entonces está situado, fíjense, en el tiempo y en el espacio y experiencia humana vivida. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con la comunicación. Pues. La comunicación es algo que sucede entre nosotros. ¿Mm? Ya, entonces es un proceso histórico, simbólico, porque opera a través de estos sistemas de significación. De hecho, perdón, estas personas hablan en quechua. Hablan en parte de la ceremonia en quechua, en parte en castellano también, pero esos son los sistemas de significación que ellos emplean para comunicarse. Es interactivo, supone acción recíproca. Pero vean, a través de ese proceso que es histórico, que es simbólico, que es interactivo, dice, la realidad social es producida. ¿Por qué realidad social? Porque vemos ahí una práctica vinculante, relacional, asociativa, donde estas personas coordinan acciones, una acción compartida, enunciada pluralmente, ¿ya? Que es colectiva.
¿sí? Es asociativa, es colectiva, es comunitaria. Y entonces, fíjense, la realidad social en la cual se sustenta, se fundamenta esta acción, está siendo producida, coproducida, actualizada, vitalizada en este propio enunciado. Aquí se está validando los sistemas de creencia, de representación y la identidad de estos sujetos que le pagan a la Pachamama. Dicen, bueno, esto es un momento muy importante, porque sucede esto. ¿Ya? Y entonces, fíjense, dice, a través de la comunicación, la realidad social se produce, se comparte, se controla y se transforma. Y entonces, vean, esto es de gran relevancia, porque si estamos de acuerdo en este principio teórico, ¿ya? Que lo social emerge con la comunicación, luego, fíjense, la comunicación es creadora de esta realidad. Por lo tanto, es constituyente de lo social. Lo social se construye, se produce en la comunicación y por lo tanto también se gestiona, se administra y se transforma. La comunicación es lo que es el lenguaje que hace posible la sociabilidad humana. Una forma de comunicación específica, que es una comunicación mediada simbólicamente. ¿Ya? Y entonces, vean esta complejidad. Esta es la complejidad que se abre con esta propuesta conceptual, ¿ya? Porque atiende a la especificidad del humano, destaca la relevancia de la comunicación y también expone cuáles son las condiciones y los elementos que intervienen. Y dos cosas, está diciendo, mira, cómo interviene la comunicación en nuestra experiencia como media, el conjunto de intervenciones, el modo de participación de la comunicación en nuestra experiencia es lo que llamamos la mediación, cómo se hace presente la comunicación en nuestra experiencia, constituyendo lo social, ¿ya? La función mediadora, y a la vez las condiciones que hacen posible la comunicación, los elementos que intervienen para hacerla posible, y ahí tenemos que destacar la cultura, los conocimientos, de los códigos, de las representaciones, de los contextos. Porque para entender lo que está ocurriendo ahí, necesitamos todos esos conocimientos. Si ustedes no saben qué es la Pachamama, si no saben qué es lo que es un pago, una ofrenda, si no saben lo que es un apu, pues que se pierden la mitad de mi ejemplo. ¿Ya? Se requieren conocimientos para entender lo que les estoy compartiendo, tratando de compartir. Y eso pasa siempre en la comunicación. Ahora, la comunicación no es un grado, no ocurre en términos absolutos, no es un juego de todo o nada, sino que hay una gradiente. Se requiere al menos compartir algunos conocimientos del código, ciertas representaciones en común, para por lo menos comprender el nivel de la denotación. Ocurre luego, decíamos que los significados operan en red, pero también tienen una estructura escalar. Es decir, hay redes horizontales y hay redes verticales de relaciones de significación. ¿Ya? Entonces, en términos de profundidad, hay significados que están denotados, hay significados que están implicados, hay significados que están presupuestos, hay significados que están connotados. Pero nosotros necesitamos al menos comprender, manejar las asociaciones significativas en el primer nivel, de modo tal que si yo les hablo de el Cusco, ustedes sepan que esto es una ciudad latinoamericana que es considerada la capital del imperio de los incas, capital andina, por ejemplo. Ya, entonces vean, y con esto terminamos, si es que me permite el sistema avanzar, porque pareciera que se hubiera quedado pegado. Ya, ahí, entonces voy a compartir la última lámina, la mediación comunicativa, fíjense. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Parte de la complejidad, ¿no? Es que cuando nos comunicamos, es que tenemos
capitales culturales compartidos. El grado de comunicación va a depender de esos conocimientos en común. Y entonces la comunicación opera en grado, ¿no? No es un juego de todo o nada, pero requiere al menos compartir los saberes respecto a los códigos, a los mundos implicados, a los contextos de uso, en cierto nivel. No se trata de que sean conocimientos idénticos, ¿ya? Entonces, fíjense, y si es que vemos así la comunicación, ocurre que la comunicación es la cultura en movimiento para producir la vida social. Es el lugar donde esos saberes que nosotros compartimos se actualizan, es decir, se activan, se ponen en uso para hacer posible nuestras relaciones sociales, nuestra vida en relación con otros, para coordinar acciones, para colaborar. Fíjense, la idea de colaborar es trabajar con el otro, ¿ya? Y esto requiere participar en el sentido. Supone un proceso de producción y reproducción social de sentido, es decir, asociaciones significativas situadas en mi contexto, en su contexto, es decir, que aproximemos nuestros contextos para interpretar del mismo modo lo que se está diciendo. ¿Mm? Y esto implica un proceso que es complejo, ¿ya? Pero es una complejidad a la que llegamos, fíjense, en términos evolutivos. Los procesos de adaptación han seleccionado este modo, ¿no?, de comportamiento que se especifica a partir de los aprendizajes, este modo de comunicación que supone adquirir un sistema de producción de información creado socialmente, que sustituye a los mecanismos de programación genéticos, porque esto aumenta las capacidades de comunicación, aumenta la capacidad de hacer referencias al mundo, aumenta la capacidad de hacer cálculos lógicos de operaciones de estructuración del pensamiento, aumenta la capacidad de adaptación y de respuesta a los contextos cambiantes. Esto es lo que hace de nuestra especie, fíjense, una especie que tiene una posición central en nuestro planeta, en el sentido de que ha logrado generar conocimientos, acumular saberes que multiplican sus posibilidades adaptativas, sus posibilidades de resolver problemas. Al punto que, por ejemplo, hoy en día, enfrentado al desafío de un nuevo virus, ya se está produciendo la inoculación de vacunas que permiten generar anticuerpos para evitar contraer este virus. Fíjense esa respuesta adaptativa. Eso es capacidad de conocimiento del mundo, que opera a través de patrones de comunicación simbólico, sistema de almacenamiento de información simbólico, de previsión, cálculo, lógicos complejos. Es lo que nos permite, fíjense, resolver ese problema que tenemos con el virus, el famoso virus del COVID. Entonces, claro, es una capacidad emergente que aumenta nuestras capacidades de conocimiento, capacidades de comunicación, capacidades de dominio sobre el mundo, a veces mal empleado también. ¿Mm? Bueno, eso es la sesión del día de hoy. Creo que me parece que ya estamos en la hora, o casi en la hora. Quedan unos minutitos para que ustedes puedan hacer preguntas. Por favor, los escucho. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Bueno. A ver. No sé si
Si hay algún punto que les ha resultado particularmente complejo, vamos a destinar la próxima sesión a el análisis de el concepto de significación. Cuando decimos, fíjense, la comunicación es interacción simbólica, supone la participación en las estructuras de sentido, es fundamental comprender ahora la significación. Lo distintivo de este enfoque ya es que pone en el centro la actividad semiótica, la capacidad que tenemos de producir significados. Y decimos, oye, nosotros nos comunicamos a través de signos, elementos expresivos que están asociados a ciertos contenidos, ¿ya? Donde el enunciado no está por sí mismo, sino en esa capacidad de hacernos a nosotros, permitirnos asociaciones significativas, asociar contenido, asociar imágenes, asociar ideas. Y cuando hacemos la misma asociación de ideas, entonces, eureka, nos comunicamos, entendemos lo mismo, interpretamos la comunicación de un modo convergente, participamos en el sentido. Y aquí es muy claro esta idea de la coparticipación, porque el significado no se transmite. Ustedes son los que hacen asociaciones significativas. Entonces, su participación es fundamental. La comunicación depende de que ustedes puedan hacer esas asociaciones de significación convergentes, similares. En ello descansa la magia de la comunicación. ¿Eh? Y digo magia porque tiene una capacidad creadora que es similar a la de la magia. Porque la realidad social, esto es lo que nos va a decir esta escuela, nuestra realidad se construye socialmente a través de la comunicación. Vivimos en sistemas que se generan desde la comunicación, desde matrices particulares de comunicación, que mueven conocimiento, que implican la cultura. Por eso, fíjense, esta idea mediadora. La comunicación es en sí mismo una expresión cultural, ¿ya? Pero que mueve estructuras de conocimiento para hacer posible la vida social. Es decir, está articulando, conectando cultura y sociedad. Tiene ese rol vinculante y claro, nos vincula a nosotros, ¿ya? En este mismo acto, en este acto de comunicación que estamos viviendo nosotros en este momento, en esta experiencia, que es una experiencia social, de encuentro, institucional, porque ocurre en un espacio universitario, mediado tecnológicamente y simbólicamente, se están conjuntando todos estos elementos, fíjense, conocimientos que forman parte de nuestra cultura para hacer posible la vida social, que es participar de una escuela, en este caso, participar en un proceso formativo, en el cual ustedes van a salir, fíjense, con un reconocimiento de su condición de profesionales y especialistas en un área, que los habilita para desempeñar un rol. Hay un reconocimiento social, de modo tal que ustedes asumen luego un rol, ¿ya? Dentro de la vida pública, en el espacio de encuentro de la vida en comunidad. Bueno, todo eso es lo que se está produciendo acá. Reproducción social, reproducción, por lo tanto, de sistemas de relación, de sistemas de rol, de adquisición de competencias profesionales que son habilitantes para incorporarse a la vida en común ejerciendo una determinada tarea. Todo esto mediado a través de la comunicación. La comunicación es omnipresente, ¿ya? La particularidad de nuestro espacio es que nosotros nos comunicamos sobre la comunicación, es decir, estamos acá en un permanente ejercicio de pensar el propio instrumento a través del cual nos vinculamos, ¿ya? Estamos en una actividad que es metacomunicativa, de referencia, reflexión sobre la comunicación. Bueno, les agradezco que se hayan dado el tiempo de asistir acá y acompañarnos en la introducción de esta última unidad,
que es bien relevante, creo yo, para los propósitos de su formación. Nos encontramos el lunes pensando ahora en la significación, concentrados en el concepto de significación. Y el martes en el de mediación. Que estén muy bien. Si tienen dudas, preguntas, tráiganlas el próximo lunes y nos despedimos con esto. Chao, que tengan profe. buena semana. Igual, que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao.